Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh.
Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue. Buenas noches, ¿cómo andan? Yo no sé por qué, si cada vez que me toca hacer la apertura a mí siempre hay un inconveniente, no sé por qué. La vez pasada se cortó el proyector, la luz, siempre pasa algo, ¿viste? Siempre el enemigo ahí queriendo interferir y molestar, pero como dice la palabra de Dios, no hay nada ni nada que nos pueda separar del amor de Dios, y que ojalá que en este baqueteo del día, porque venimos todos cansados de trabajar, podamos hacer como decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, así que si estamos medio dormidos, golpeemos nuestro cuerpo, no literalmente, sino estemos despiertos al momento de cantar y al momento también de escuchar la palabra de Dios, ¿eh? Y antes de cantar, vamos a tener un momento de oración para que el Señor pueda reinar en este lugar. Querido Dios, te doy gracias por este hermoso día que nos diste vivir, Señor. Gracias porque también nos diste la oportunidad de llegar hasta este lugar. Te doy gracias, Señor, porque si nos trajiste es porque tenés algo importante que decirnos. Gracias por lo que hiciste en nuestra vida, gracias por tu salvación. Gracias porque un día una persona nos habló. Gracias porque pudimos lavar nuestros corazones, Señor, con tu sangre preciosa. Gracias por tu salvación, Señor. Y también te doy gracias, Señor, porque en esta noche te vamos a poder cantar, te vamos a poder escuchar a través de tu palabra. Quiero que lo utilices a nuestro hermano, Señor, para que nos hable. Y también, Señor, como iglesia, como cuerpo de Cristo, como la esposa, también vamos a orar y pedirte cosas, agradecerte cosas sobre las cuales nosotros estamos seguros y convencidos de que tú ya estás obrando en ellas, Señor. Te pido una bendición, Señor, por los hermanos que están en camino, por los que no pueden venir y están en YouTube, Señor, o atrás de una pantalla, para que tú también puedas bendecirlos a ellos, que ellos también puedan sentir el calor de la comunión, si bien no tienen el contacto físico que podemos tener, pero quiero que los bendiga, Señor, y que todo lo que podamos hacer en este momento
que todo pueda ser para tu gloria, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo pueda ser exaltado, puesto en alto, para que tú puedas reinar en nuestros corazones y tú puedas reinar en este lugar, Señor. Quiero que todo lo que podamos hacer, decir, pensar, pueda estar todo sujeto a la obediencia a Cristo, Señor, y para que todo lo que podamos hacer y decir pueda ser para tu gloria. Nos quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de cantar, le voy a leer un Salmos que lo compartí el otro día en el Chelito, así que los que estuvieron en el Chelito lo van a volver a escuchar, y es el 146. Salmo 146 dice: Alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en los hijos de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya, alabado sea el Señor. Y ahora vamos a cantar un himno que dice: hallé un buen amigo. Juan dice que Jesús nos dice: yo los voy a llamar a ustedes amigos si ustedes hacen lo que yo les mando. Qué grande que nuestro Dios, el Dios creador del cielo y la tierra, también nos quiere llamar amigos y quiere tener una relación personal con nosotros, una relación de amistad con nosotros. Así que vamos a cantar este himno, puestos de pie, por favor. Me salvó y ya me guarda para siempre.
puede tomar asiento. Juan, ¿querés pasar a orar? Y ya le vamos dando lugar a nuestro hermano Nelson, para que... La última parte de la canción decía que yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y el Señor está preparando un lugar para nosotros, pero mientras tanto el Señor quiere que mientras estemos en esta tierra, que lo conozcamos a Él, pero que también hagamos su obra. Oramos. Padre, gracias por este día, Señor, gracias porque una vez más podemos estar reunidos aquí en tu casa, Señor, para poder venir cantante, a adorarte, pero así también escuchar de ti. Gracias, Señor, también por aquella obra de la cual cantamos, Padre, gracias porque tú nos elegiste, Padre, y grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Queremos dejar ahora, Señor, el mensaje en tus manos, que puedas hablarnos a nuestros corazones y así también llevarlos a la práctica. Señor, dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Juan. Nelson. Buenas noches. Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 3. Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 3. Ahí Victoria les está repartiendo unas hojitas, porque Ricardo me dijo que les tomara prueba, así que... Pero bueno, en vez de prueba va a ser algo para que vayan completando y puedan tener un pequeño bosquejo de lo que vamos a ir desarrollando. Una vez que terminemos vamos a pasarles el material. La intención era entregarles el material, pero escuchando el miércoles pasado a Ricardo, me cambió un poquito la visión de cómo enfocar la temática y nos pusimos a investigar, a escribir, y ya con lo que hoy tenemos, que lo vamos a resumir, no vamos a dar todo lo que está en los apuntes, tenemos exactamente 33 páginas, así que imprimir eso para todos va a ser difícil, así que después se lo vamos a mandar en PDF para que lo puedan tener. Eso es lo de hoy, ¿sí? Pero bueno, vamos a avanzar rápidamente por amor al tiempo. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna. Jesús estaba rindiendo cuentas ante el Padre antes de ir a la cruz del Calvario, y le dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, ¿sí? Y yo los acompañé el miércoles pasado, ¿sí? Al pedido de Ricardo. Ricardo hizo un pedido 7 veces. ¿Alguno lo recuerda? ¿Trae la Biblia? Tomen apunte, decía, y hacía pausa para que tomen apunte. Yo digo, no, a mí no me ve, pero me terminé tomando apunte, digo, a ver si se termina enterando. Y es interesante, porque yo les decía recién que me cambió un poco la perspectiva, porque cuando habló de sana doctrina, dijo algo muy puntual. La sana doctrina hace referencia a ¿qué? Ustedes estuvieron presencial, y si tomaron apuntes, hace referencia a aquellas cosas que son limpias y no están contaminadas y son saludables. Me encantó esa definición, porque precisamente eso es la sana doctrina, y él lo llevaba desde el original, ¿sí? Desde el griego, lo que quería decir sana y doctrina, algo limpio, algo transparente, algo que no está contaminado. Y cuando nosotros hablamos de Dios, muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene conocer, como decía el apóstol Pablo, cómo fuimos conocidos. La enseñanza doctrinal en el Antiguo Testamento de la sana doctrina está descrita de una manera muy particular. Quizás el mejor resumen lo hace Moisés allí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, verso 2 a 4, donde dice: la sana doctrina de Dios, el mensaje de Dios, sin contaminación, dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento.
Hasta ahí habla precisamente de la sana doctrina, cómo Dios la iba a transferir. Dice goteará, algo que sucede constantemente, pero también algo en lo que se debe profundizar, porque dice destilará. Y la destilación es un proceso donde se comienza a separar por medio de el calor, en muchos casos, la materia. ¿Sí? Se lleva, por ejemplo, el agua destilada, se lleva un proceso donde se evapora y se separa una parte de la otra. Se va separando. Y precisamente la sana doctrina es separar todo aquello que viene contaminado, llevándolo precisamente a la luz de la palabra de Dios, habiendo un proceso de destilación interna, donde nosotros, como hacían los hermanos de Berea, al llegar a nuestro hogar, cotejamos si estas cosas que nos dicen son así o no. La gran diferencia es que los hermanos de Berea no tenían la palabra de Dios, tenían solamente los momentos en el templo en que se leían las Escrituras, y a veces tenían que pasar meses y atesorar en su corazón los que les habían enseñado para ver si estas cosas eran así. Es esa la destilación, es el ir profundizando en los elementos y los contenidos y los nutrientes que la misma tiene. Pero sigue diciendo algo importante en el libro de Deuteronomio. Dice, y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, porque Él es justo y es recto. Uno de los versículos que compartía Ricardo era Tito 2:1, donde dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. En esta mención de la sana doctrina del libro de Deuteronomio está haciendo referencia exclusivamente a Dios. Y quizás, si no le prestamos atención en la lectura rápida, hay 7 referencias a Dios, a lo que Dios es, a lo que Dios gotea cotidianamente, y nosotros debemos destilar para poder profundizar en el conocimiento de Él. Él dice, Él es, y ahí arrancan los 7, Él es la roca cuya obra es perfecta, Él es cuyos caminos son rectitud, es verdad, sin iniquidad en Él, es justo y es recto. Todo esto son adjetivos calificativos de la esencia de Dios, de aquellos atributos naturales que Dios tiene y que nosotros debemos de conocer. Y nosotros, para poder conocer a Dios, tenemos algo interesante que la misma Biblia nos revela y todos lo conocemos, y ahí arranca donde tienen que empezar a completar, ¿sí? ¿Cómo Dios se revela? Cómo Dios se revela a sí mismo. Y Dios precisamente dice la palabra de Dios que se revela a sí mismo en Romanos 1:20 por medio de las cosas creadas, de manera que nadie tiene excusa. Dios se revela a sí mismo a través de esta creación, que como dice en Hechos 14:17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Otra versión dice, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvias y buenas cosechas y les da alimento a sus corazones. Es decir, Dios nos sigue hablando por medio de las cosas creadas, no solamente a través del asombro de la observación de la misma, sino como también decía el apóstol Pablo, recordándonos a través de ellas toda su profecía. ¿Por qué? Porque dice que aún la tierra gime con angustia, esperando el día de que sea liberada esta esclavitud de pecado a la cual fue atada a consecuencia nuestra. La misma tierra gime, la misma tierra se mueve y habla, nos recuerda no solamente de su creador, sino de su creador en su origen, sino de su creador en su fin, esperando el día en que sea liberada, ¿sí? La tierra habla haciendo referencia a aquello que Jesús mismo decía cuando entraba a Jerusalén, si estos callan, las piedras hablarán. Y las piedras hablan. Hablaba de un momento específico, pero hoy las piedras hablan, porque la tierra gime
con gemidos indecibles, esperando el día en que sea liberada de esta esclavitud a la cual nosotros, como decíamos recién, la hemos atado a consecuencia de su pecado. En segundo lugar, Hebreos 1, capítulo 1, dice que Dios se revela a sí mismo en el transcurso de la historia, no solamente a través de lo creado, sino a través de los profetas. Y debemos entender los profetas no en función de aquellos que hablan del futuro, sino en aquellos que transmiten la palabra de Dios. Y alguno puede decir, bueno, pero ese es un concepto más del Nuevo Testamento. No, cuando vamos también al Antiguo Testamento nos encontramos fundamentalmente, el mejor ejemplo es Moisés. Cuando Dios le dice, y le diréis al pueblo que haga esto. ¿Cuándo lo iba a hacer? ¿En un futuro lejano? No, lo tenía que hacer al otro día, inmediatamente. Y endurecía, hablando en especial cuando fue libertado de la esclavitud en Egipto. Y Dios endurecía el corazón y Moisés se acercaba a Dios y Dios que le decía, hagan esto, decí esto. Estaba profetizando, estaba hablando, ¿sí? Estaba transmitiendo las palabras de Dios, en este caso muy puntual, ¿sí?, a un gobernante egipcio que los tenía esclavizados. Es decir, cuando dice que Dios nos habla por los profetas, no solamente en este tiempo a través de aquellos que nos transmiten el conocimiento de la palabra de Dios, sino todos aquellos que en la antigüedad fueron también transmisores del mensaje de Dios, que no siempre estuvo basado o enfocado en un futuro lejano, como lo es en algunas profecías muy puntuales y específicas. Muchas veces fueron mensajes directos en el momento o para días cercanos y que se cumplieron. Dios se revela a sí mismo a través de los profetas. Pero en tercer lugar, Hebreos 1:2 dice que Dios se revela a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, ¿sí? Dios nos habla a través de su Hijo. Y la voz de los profetas nosotros no la pudimos oír. La voz del Hijo, literalmente, no la podemos oír. Pero sí nos habla a través de su Hijo. ¿Por qué? Porque en primer lugar podemos decir que hay una transmisión del mensaje del Hijo de boca a boca que inclusive la misma historia reconoce en cualquiera sea la cultura, sea en contra de la obra de Jesús o a favor, reconociendo o no. Es innegable que hubo un hombre llamado Jesús que hizo una obra distinta, especial, específica, que murió en una cruz y que resucitó al tercer día. Y esa voz se sigue siendo audible y en estos momentos nosotros somos los profetas que transmiten la voz del Hijo. Pero Dios se sigue revelando a sí mismo de una manera, porque estamos hablando fundamental y esencialmente de Dios, de una manera muy particular. Es decir, todos nosotros podemos y debemos llegar al conocimiento no pleno, lo será pleno cuando estemos en su presencia, pero sí progresivo de esta revelación de Dios en lo personal, y Dios lo hace por medio de su Espíritu Santo, ¿sí? Por medio de su Espíritu Santo. Allí en Juan capítulo 16, el Señor Jesucristo le decía a los discípulos, es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que Él venga. Y estaba hablando ¿de quién? Del Espíritu Santo, del otro Consolador, el cual dice el verso 13, cuando venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dios se sigue revelando y lo hace de manera personal, de manera íntima, a través del Espíritu Santo. Lo hizo en primer lugar para salvación, pero lo continúa haciendo para santificación. Porque cuando nosotros conocemos más de Dios, y ese va a ser lo que vamos a desarrollar el próximo miércoles, ¿sí? Los atributos de Dios, cuando más conocemos a Dios, más nos damos cuenta de la insignificancia personal y también de la necesidad de ser agradecidos ante tamaña manifestación de gracia. Esa tamaña manifestación de gracia que para nosotros es la cruz del Calvario, pero que trasciende la cruz del Calvario llegando a la eternidad, porque en la eternidad se movió el corazón de Dios previo a la misma creación, y como
se suele decir, antes de que se oyera en la eternidad, sea la luz, se oyó, sea la cruz. Porque este Dios de pregnosis eterna, de conocimiento sublime y soberano, que no podemos entender, aun conociendo todas las cosas, no nos desechó a nosotros, sino que conociendo todas estas cosas, Él preparó de antemano un camino para que sea quitado el velo que nos impida ver a Dios. Y lo hizo de una manera muy particular, porque esa expresión velo que utilicé recién tiene mucho que ver con la sana doctrina y la manifestación de Dios. Nosotros vemos cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y entregó su espíritu, el velo se rasgó. Es que Dios nos quiere decir a través de las Escrituras, lo que el mismo apóstol Pablo escribía a los hermanos en Corinto, todas estas cosas se han escrito antes, haciendo referencia a la ley, a los libros sapienciales y a los profetas, al Antiguo Testamento. Se han escrito ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Se han escrito precisamente para nuestra enseñanza. Y como a nosotros a veces nos cuesta entender de manera directa, y es verdad, no a veces, sino que siempre nos cuesta entender de manera directa, al igual que los discípulos, porque los discípulos hablando con Jesús le pedían explicaciones, y Jesús les responde, si no pueden entender las cosas terrenales, ¿cómo esperan que yo les explique y ustedes entiendan las cosas celestiales? De hecho, yo les dejé lo que hay delante de ustedes para que lo vean, y aún estando delante de ustedes no lo ven, y que ese es un velo. Es un velo que impedía acercarse de manera directa a Dios. Y el mismo Jesús les estaba mostrando que Dios se había acercado a ellos, que Dios se aproximó al hombre, que tomó forma de hombre, que se hizo hombre de una manera que no podemos entender ni comprender, pero tal como la mayor parte de la sana doctrina la creemos por fe, la aceptamos por fe, se estaba manifestando delante de ellos y ellos no le podían ver, no podían entenderlo. Es que precisamente el goteo de Dios, la manifestación de Dios para con nosotros, es como eso, como decía en Deuteronomio, un goteo diario. ¿Por qué? Porque cuando hay un derrame de conocimiento, ahí viene lo que dicen las Escrituras, el conocimiento tiene una consecuencia natural en el corazón del hombre natural, que ¿cuál es? Envanece, envanece. Y al envanecernos, nos aleja de Dios. Y Dios nos exhorta, al igual que al pueblo de Israel, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? Es interesante esa expresión. Conocimiento del Dios vivo. No estaba hablando del conocimiento de los ritos, de los sacrificios. Eso lo manejaban a la perfección. De hecho, también los profetas, a través de los profetas, Dios les dice, estoy cansado de tantos sacrificios, tanto ritualismo, tantos cánticos, cuando su corazón está lejos de mí. Hay falta de conocimiento, de un conocimiento práctico, de un conocimiento experiencial, de ese goteo de la gracia de Dios a través de la cual Él se nos revela de manera personal. Y si nosotros dejamos al Espíritu Santo obrar dentro de nosotros, vamos a ir conociendo cada día un poquito más lo que Él es, cómo Él es. Y es ahí donde la doctrina o la teología comienza a abrirnos el entendimiento. Y es interesante y es importante que nosotros lo entendamos. Porque a veces cuando hablamos de doctrina queremos tener un manual, ¿no? Son cosas o pautas que debo repetir como loro porque en esto creo. No. Son pautas, son principios que debo conocer, interpretar y vivir. Otra de las frases que anoté, porque yo tomé apunte aunque estaba detrás de la computadora, ¿sí? Precisamente, hay, por acá lo tengo anotado. Cuando hablaba del apóstol Pablo, encima lo pusieron en letras para que lo pudiera ver sin anteojos, ¿no? Grandote se aparecía, más grande que Ricardo eran las letras que aparecían en la pantalla. ¿Recuerdan?
Ya les di muchas pistas. Hablaba de un personaje, el apóstol Pablo, y decía que la doctrina vivida, incorporada a su vida, era la razón por la cual él estaba dispuesto a morir. Estaba dispuesto a morir. Es decir, no es el conocimiento teórico, sino el conocimiento práctico, el que nos va llevando precisamente a entender esto que compartíamos, la gota en la destilación, que es el obrar de Dios en mí cuando yo lo dejo. Y llega un punto donde, como el apóstol Pablo, vamos a tener que decir, ahora vemos oscuramente como a través de un espejo, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora hay muchas cosas que nos están siendo veladas, pero veladas ¿por qué? Porque con nuestro conocimiento limitado no podemos entender. Es imposible que las entendamos. Y debemos sí entender que debemos llegar a un punto donde decimos, Señor, no lo entiendo, pero lo creo. Porque lo importante de la doctrina fundamental, que es de lo que se está abordando y se va a abordar todo este tiempo, es que es el eje o el fundamento esencial de nuestra salvación. No es el credo de una denominación, es el fundamento de nuestra fe, de nuestra salvación, de nuestra eternidad. Y cuanto más lo conozco, más lo valoro y más voy a ir creciendo precisamente en la gracia y el conocimiento para completar, ¿sí?, esta teología que todos tenemos, porque todos somos teólogos, aun cuando quizás algunos no hayan podido estudiar en ningún lado ni nada, pero sí, todos tenemos una teología propia. Todos tenemos una teología propia, que debe ser pasada por el filtro de la palabra de Dios a fin de sacar todo aquello que precisamente, como es la definición de sana doctrina, todas aquellas cosas que no son saludables. Pero todos tenemos una teología propia. Tenemos ese estudio, discurso sobre Dios. Teos, Dios, logos, logía, el discurso o estudio de Dios. ¿Sí? Es para completar. ¿Sí? Cada uno de nosotros lo tiene. Cada uno de nosotros lo tiene. Y nosotros al entender precisamente que necesitamos pasar por el tamiz de la palabra de Dios, todo nuestro conocimiento previo, es que vamos a poder conocer más a Dios. Francisco Lacueva tenía un principio en su curso de teología, muchas gracias, que él decía en el libro de la Introducción a la Teología, que era el volumen 1, si arrancaba diciendo, si querés conocer a Dios, la mejor manera es que te despojes de todo lo que crees que sabes de Él. Si no, nunca vas a conocer nada nuevo de Él. Y tiene mucha razón, porque nosotros a veces llegamos a pasar lo que creemos o está en nuestra mente por el tamiz de la palabra de Dios, buscando encontrar fundamentos que avalen lo que yo creo, lo que yo pienso. Y eso no me permite conocer a Dios. Eso me permite afianzar un pensamiento personal que no está siendo pasado por el tamiz de la palabra de Dios. Por lo tanto, no puedo saber si está contaminado o no. Debo quitar de mi mente todo lo que creo que sé para comenzar a disfrutar lo que Dios hace, un goteo cotidiano. Y lo que yo debo hacer, un destilar continuo de lo que voy recibiendo. Porque es la única manera de ir conociendo progresivamente a Dios. Y cuando nosotros nos encontramos con esta importancia, y vuelvo a citar 3 puntos que mencionó Ricardo el miércoles pasado, ¿sí? No sé por qué tengo la tendencia a decir jueves, el miércoles pasado, y para que Ricardo vea que tomé apunte, ¿no? La expresión que me llamó la atención, que se repite 3 veces, los postreros tiempos. ¿Por qué pasar por el tamiz de la palabra de Dios, quitando todo el conocimiento previo que tengo para conocer más a Dios? Porque en estos tiempos, que son los últimos, que son los postreros,
pasarán cosas tremendas. Vendrán burladores y nosotros ante los burladores debemos estar preparados para presentar defensa a quien demande razón de nuestra fe. Sana doctrina, doctrina fundamental en lo que creemos. Por eso es importante que nosotros crezcamos en eso. ¿Por qué es importante que nosotros la practiquemos? ¿Será que Dios está pidiendo que nosotros entreguemos nuestra vida por amor a Él? Y sí, pero gracias a Dios, en nuestro país todavía no hay una persecución directa como lo hay en otros lugares. Pero Dios sí está pidiendo que vos y yo dejemos o estemos dispuestos a entregar nuestra vida. Porque al entregar nuestra vida, que implica un morir al yo, es para que Él crezca en mí. Y creciendo Él en mí, todo aquello que Pablo le decía a Timoteo en 2 Timoteo 3, 1 al 5, no va a ser una realidad en nosotros. No vamos a ser uno de aquellos a los cuales hay que evitar, sino que va viviendo la sana doctrina. Vamos a ser de aquellos que vamos a mostrar que hay una manera distinta y que no es nuestra, no es propia, no es natural, sino que es sobrenatural. Es Dios en mí, obrando en mi vida, transformándome, quitándome de esa lista de la cual antes formé parte, de la cual inclusive hasta el mismo mundo muchas veces evita, y Dios nos dice, nos aconseja que los evitemos también, y me va a colocar en la otra lista de los que serán ejemplos aún en medio de la debilidad, en los que recibirán el consejo y el conocimiento de Dios, aferrándose a sus promesas aun cuando no las consigan abrazar en este mundo, pero podamos descansar sabiendo que hay una promesa mayor, de la cual no nos será arrebatada, sino en la cual vamos a disfrutar eternamente. El apóstol Pablo le escribía a los romanos diciendo, mas tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. ¿Pablo quería sufrir? No. Por eso él mismo le decía, le he dicho a Dios, quítame este aguijón. ¿Por qué? Porque no quiero sufrir y quiero hacer más cosas para ti. ¿Y qué le dijo Dios? Aguantátelas. Esa es mi versión, ¿no? La versión 60 dice, bástate mi gracia. Dios le dijo, aguantátela. Porque mi poder se perfecciona no en lo que vos querés, lo que vos esperás, sino en lo que yo he diseñado para tu vida. Tanto en la vida pasada como en la presente y en la porvenir. Y es entonces ahí donde este Pablo, comenzando a conocer cada día más a Dios, termina diciendo que sé que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con esto que Dios va goteando día a día en mi corazón y lo voy destilando constantemente, que es el porvenir. No es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse el día de Jesucristo. Una esperanza a la cual aferrarse, una esperanza que trasciende los tiempos porque es una esperanza eterna. No hemos sido hechos salvos para que nuestra estancia terrenal y temporal tenga un propósito, sino hemos sido hechos salvos para que viviendo bajo el propósito soberano de Dios, cumplamos el propósito divino aquel día en el cual, estando delante de su presencia, solo haya la intencionalidad natural de darle la gloria y la honra a Él, despojándonos inclusive de toda gloria que creamos que es para nosotros. Porque es interesante cuando habla de coronas, aunque ese es otro tema, ¿no? ¿Qué hacen cuando aparece el Cordero? La colocan a sus pies. No hay gloria propia. Toda la gloria es para Él. Pero todo eso es el resultado de un no solo conocimiento técnico o un conocimiento de conceptos intelectual, sino de un conocimiento experiencial de Dios. Este Dios que se nos va revelando constantemente. Ahora, cuando nosotros hablamos de teología, y no tenemos que tener miedo a la teología, porque como decíamos, todos tenemos una teología propia, una manera de creer. Si yo creo a Dios a mi manera, yo le agradezco a Dios a mi manera. No lo decimos así, pero lo demostramos. Cuando nosotros comenzamos a seleccionar distintas actividades diarias o actividades eclesiásticas que hay,
eso forma parte de cómo yo asumo vivir a Dios. Es mi teología personal. Es mi teología personal. Hay 3 principios o 3 conceptos generales, elementos generales a tener en cuenta. En primer lugar, que la teología es inteligible. Es decir, se puede comprender con la mente humana de una manera ordenada y racional. Es inteligible. O sea, no es algo que no podamos entender. Cuando el Señor Jesucristo estaba orando, le dice: Padre, te agradezco porque todas estas cosas están fundamentadas ¿en quién? En los niños. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. En otro momento, cuando los discípulos quieren apartar a los niños, Jesús le dice: no, déjenlos que vengan a mí. De los tales es el reino de los cielos. Viene uno de los conocedores mayores contemporáneos a Jesús, llamado Nicodemo, y Jesús le dice: si no te haces como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. Y el pensamiento natural lo lleva a un razonamiento natural. ¿Acaso un hombre grande puede volver a entrar al vientre de su madre? Y Jesús le dice: no. Es más sencillo aún. Tan sencillo que hasta un niño lo puede entender. El que no nace del agua y del espíritu no entrará en el reino de los cielos. Fíjense que lo interesante de la comparación de los niños es que los niños no cuestionan. Hay una edad donde no se cuestiona. Si le enseña la mamá o el papá que esto es verde, cuando lo vea, ¿qué va a decir? ¿De qué color es? Verde. Bueno, capaz que el papá es daltónico, ¿no? Pero lo va a repetir, lo va a creer, ¿o no? De hecho, así aprendemos la mayoría de las cosas por repetición. Creemos lo que nos dicen. No pensamos en la justificación del por qué creo lo que creo. Bueno, Pablo en 1 Corintios 13, que habla de qué en 1 Corintios 13? Del amor. Hay una expresión en 1 Corintios 13 que pasa desapercibido y que dice: cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero cuando crecí, ¿qué dice? Dejé lo que era de niño. Pero para dejar lo que era de niño, ¿qué tuvo que hacer? Crecer. ¿Cómo se despide Pedro de nosotros? 2 Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de ¿quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual sea la gloria y la honra y el imperio por todos los siglos. Amén. Crecer en el conocimiento teórico, no conocimiento experiencial. Conocimiento práctico. Vivir lo que sé. La teología, en segundo lugar, requiere una explicación. Es inteligible, sí, es decir, se puede entender la mayor parte de ella con el razonamiento humano, pero requiere una explicación. Es decir, acá necesitamos algo muy interesante y que se está haciendo. Y es bueno que los pastores de la iglesia lo hayan diseñado de esa manera. ¿Por qué? Porque necesitamos una sistematización. Una sistematización. Calculo que por alguna razón hablaron de sana doctrina y el primer punto sea Dios. Y el punto que sigue, voy a spoilear lo que sigue porque yo sé lo que sigue, es Jesucristo. Hay una sistematización para poder llegar a comprender un poquito más, a conocer un poquito más. No podemos estudiar y leer con YouTube. No hay cosa que haya hecho más daño a la sana doctrina en medio de la pandemia que las enseñanzas por YouTube. Y no hablo de las reuniones de iglesia y demás. Cuando llegó la pandemia y algunos, quizás cansados de ver TikTok y demás, dijeron: vamos a escuchar una prédica.
obviamente que sea cortita. Eso ha hecho más daño todavía, porque se sacaron de contexto lo que inclusive algunos buenos predicadores con excelente exégesis lo sacaron de contexto y parece que dicen otra cosa absolutamente distinta. ¿Por qué? Porque según los que estudian las redes sociales, los videos no deben superar los 5 minutos. De hecho, el ideal está entre 1 minuto 40 y 3 minutos. Entonces se saca todo y es eso lo que se consume. Y se comienza a consumir cosas fuera de contexto en primer lugar y cosas sin una sistematización ni una exégesis bíblica correcta. No hay principio fundamental en la Biblia que no se pueda basar de tapa a tapa. Y lo van a ver en todo este tiempo. Creo que a todos les va a faltar tiempo para explicar la parte que les toque. ¿Por qué? Porque la sana doctrina, la doctrina bíblica, se explica desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. No hay nada que Dios no haya revelado anteriormente. ¿Te acordás cuando decía en la carta a los Hebreos que todas las cosas anteriores eran sombra de lo que sucedió después? Hablando fundamentalmente del ejemplo del sacrificio de Cristo. Porque para entender Hebreos tenemos que leer Levítico a la par, ir entendiendo los sacrificios y llevarlos a la comparación con la obra de Cristo y demás. Por eso es importante entender esto. Y por eso hace daño cuando nosotros tomamos y buscamos pequeños fragmentos de mensajes y demás que solo sirven para satisfacer lo que yo creo. Viene alguien y me dice algo. Y yo digo, quiero saber si es verdad. Entro en San Google y ¿qué pongo? El tema. ¿Es verdad que, no quiero dar ningún ejemplo puntual, no voy a hacer cosa que haya pasado acá, y aparece el listado y empezamos a ver. Pésima elección. Pésima elección. ¿Por qué? Porque te va a aparecer de todo. Y vas a empezar a escuchar de todo. De todo. Y cuando escuchás de todo vas a seleccionar aquello que vos intencionalmente estás buscando que sea como vos creés, como te lo dijeron, o en contra de lo que te dijeron. Porque si dijo A y para vos es B, vas a buscar naturalmente, inconscientemente, todo el que piense como B. ¿Y la exégesis dónde está? Una frase, una explicación, te da una fundamentación bíblica. Una experiencia te da una fundamentación bíblica. Hay algo que vamos a mencionar, porque el tiempo es tirano, pero que es interesante en función de aquellas cosas o aquellos pensamientos racionales que han llevado o que llevan al conocimiento de Dios desde la filosofía, pero que a la hora de pasarlos por el tamiz de la palabra de Dios carecen de veracidad absoluta. Y a eso se le llama sincretismo, o se le llama pluralismo, ¿sí? En realidad, ¿sí? Que es en las teorías antiteístas, ¿sí? El primer punto es los ateos, ¿sí? En el Salmo 14:1 Dios atiende de manera directa a cada uno de estos pensamientos. Cuando le pase los apuntes van a ver que hay muchos más, pero seleccioné los 3 más importantes o los que más están imperando en la actualidad. Uno de ellos es el ateísmo. Y es interesante ver porque está en las últimas estadísticas, se me fue el nombre de esta organización internacional, dice que ha crecido en el último año un 10% de aquellas personas que se profesan ateas. Es muy interesante esa estadística y nos hace pensar en la importancia de que nosotros conozcamos a Dios en profundidad. ¿Para qué? Para poder mostrarles precisamente a Dios. En el Salmo 14:1 arrancaba diciendo el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Es que es el pensamiento natural. Romanos capítulo 1, verso 20 en adelante, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como tal, sino que su necio, misma palabra de Salmo 14, entendimiento fue entenebrecido. Y ahí arranca a explicar
todo lo que sucede en la mente, en el pensamiento del hombre, que lo lleva a negar que la existencia de Dios. Dice, no hay Dios. En segundo lugar son los agnósticos. Los agnósticos, digamos, para hacerlo simple, son los ateos con fundamento. Es decir, son más honestos que los ateos, los agnósticos. Porque hay un debate con los ateos interesante, que es un debate del origen de las palabras, se me fue el nombre, que hay un reconocimiento de Dios en la misma identificación, ¿sí? Porque ateo es una palabra compuesta, ¿sí? Hay un prefijo de negación, yo no puedo negar lo que no existe. Si yo pongo un prefijo de negación, estoy asegurando que lo que sigue existe. Entonces, etimológicamente, esa era la palabra, ¿sí? La etimología de la palabra los contradice, ¿sí? Eligieron la palabra equivocada, pero bueno, eso es otra cosa. Ahora, los agnósticos, ellos dicen que no se puede probar lo que no se ve. Por lo tanto, si no lo veo, no lo creo. ¿Viste esa expresión, si no lo ves, no lo crees? Bueno, es una expresión agnóstica. Es una expresión con más lógica que el ateísmo. E inclusive, hasta bíblicamente le tengo que decir a un agnóstico, tenés razón. Porque no lo puedo probar bajo tu pensamiento. Si hay maneras de probar la existencia de Dios, pero no bajo tu pensamiento. Porque vos ya te cerraste. De hecho, inclusive bajo esa persiana bajada, que es basado en el pensamiento científico, automáticamente se rompe. Y comienza a abrirse. De hecho, los grandes científicos agnósticos, la gran mayoría terminaron reconociendo la existencia de un ser superior, un ser inteligente que diseñó todo lo que hoy vemos. Algunos llegaron a conocer al Señor, no todos, pero algunos sí, como Blas Pascal, entre otros tantos. Y después aparece el pluralismo, ¿sí? El pluralismo es algo tremendo, ¿sí? El pluralismo ingresa inclusive a través de la palabra de Dios, lo podemos encontrar como la idea del ecumenismo, ¿sí? Todas las religiones en unidad, ¿sí? Todos orando por la paz del mundo. Es algo que viene sucediendo hace tiempo. Se junta el Papa con los budistas, los hinduistas, algunos evangélicos y demás, a orar por la paz del mundo. Entonces, ¿por qué? Porque todos creemos en el mismo Dios. Ese es el pensamiento. ¿O no? No. No creemos en el mismo Dios. Porque si creemos en el mismo Dios, el Dios de la Biblia, ya tenemos un serio conflicto, inclusive con la iglesia con más presencia a nivel mundial. Porque su Biblia, si la han leído, es muy parecida a la nuestra. Muy pocas diferencias. Y cuidado con decir que la única diferencia son los deuterocanónicos. Eso es la más insignificante. Lo importante está en el resto, y en el resto hay gran similitud, para contrarrestar el pensamiento del Dios en el que creen, que no es el Dios de la Biblia. Es el Dios de determinaciones de personas que dicen y establecen cómo y en qué creer y qué practicar. Y han puesto tratados o encíclicas al nivel de la palabra de Dios, con el mismo peso. Bueno, no creemos en el mismo Dios. Pero hay un movimiento más terrible aún, que es el movimiento popular interreligioso. En este movimiento popular interreligioso ingresa algo que, pero lo vamos a aclarar bien, ¿sí? Será la edad, hay palabras que se me están yendo, que son los consejos pastorales de la ciudad, de la provincia, ¿sí? Entra disfrazado de esa manera. Cuando nosotros comparamos, ¿sí?, el movimiento popular interreligioso en su origen, ¿sí?, que es Europa y los Estados y Norteamérica, los Estados Unidos de Norteamérica, tiene una dinámica muy distinta a los consejos pastorales, ¿sí? Una dinámica muy distinta. ¿Por qué? Porque se juntan todos. Es un movimiento interreligioso
popular. Por lo tanto, ahí comienzan a ingresar también inclusive budistas, hinduistas, toda creencia popular ingresa ahí. ¿Diferencia con el ecumenismo? Y para mí es peor. Es peor todavía. Con el mismo pensamiento, ¿sí? Todos creemos en el mismo Dios o adoramos a un ser superior. Está bien, ¿querés llamarle Pachamama? Llamarle Pachamama. ¿Querés llamarle como sea? No hay problema. Pero todos creemos en una entidad superior. Y eso ha ido llevando precisamente a los intercambios doctrinales. En la Argentina, gracias a Dios, en la mayoría de los lugares no se ha llegado a ese nivel. Los dos que conozco creo que no van a llegar. Uno está acá en Santa Fe. Por lo poco que he hablado con algunos, están lejos de eso. Procuran mantenerse más allá de todo en la misma armonía doctrinal. Pero a lo que ha llevado, ¿sí?, es a lo que se llama el sincretismo religioso. El sincretismo religioso es algo con lo que se luchaba ya en la antigüedad. El apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, se lo dice, ¿sí? Muchas costumbres paganas las llevaban a la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque era su vida anterior, era en lo que creían. Entonces, la dinámica religiosa de la religión no teísta, o sea, no creyendo en el Dios de la Biblia, cuando creían en Dios, la traían y mezclaban, y mezclaban. Y sabes, eso es algo que tristemente sucede. Y es por eso que nosotros debemos tener cuidado de la sana doctrina. Porque cuando nosotros comenzamos a escuchar esas mezclas de prácticas fuera de la Biblia, traídas de los pelos tomando algunos versículos bíblicos, a eso es tajante el apóstol llamándole doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque precisamente traen del paganismo prácticas que no son bíblicas. Y se utiliza la Biblia para darle veracidad a esas prácticas. Y ese es el sincretismo, el cual está ingresando lentamente en las iglesias. Algunos extremos o extremistas antiguos decían, bueno, aunque algunos siguen pensando lo mismo, por ejemplo, que no debemos celebrar la Navidad, porque tiene origen en una festividad pagana. Bueno, si fuese así, no tendríamos que vivir en el día miércoles, porque los días de la semana tienen origen pagano, un significado tremendo relacionado con la cosmología, ¿sí?, y la astrología. Es decir, el mundo está infectado. Satanás es el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo. Lo gobierna todo. Ahora sí hay cuestiones que debemos tener mucho, mucho cuidado. No podemos mezclar nuestra vida pasada, las prácticas, para contrarrestarla de manera tal que los que hayan tenido esa práctica a partir de ahora pasen de la lista, esa que citábamos, que el miércoles pasado hablaba Ricardo, ¿sí?, de los cuales debemos apartarnos. No, la única manera de apartarnos de esas cosas es acercarnos a Dios. Es acercarnos a Dios. Es tener una comunión íntima con Él. Crecer en ese conocimiento aun cuando se destila, aun cuando es como un goteo diario, pero asumir el compromiso de destilarlo cotidianamente y entender que el Evangelio, las bases de mi salvación, no son experienciales. No se basan en experiencias, se basan en hechos concretos, porque el Dios creador creó algo concreto. El Dios salvador vino a este mundo de manera concreta, en todo según nuestra semejanza, para padecer en todo según nuestra semejanza, para poder socorrernos en cada una de nuestras dificultades. Y por eso Él nos puede comprender. Las experiencias son los anhelos naturales que tiene el hombre interior. El mismo apóstol decía,
Todos quieren experiencias. Los judíos quieren la experiencia de las señales y las tuvieron. Y Jesús mismo les dijo, les di señales y no me creyeron. No me creen. Y los griegos que piden milagros, sabiduría y milagros. Mostrame cosas maravillosas para creer. ¿Y Dios se las mostró? No. Porque la intención de Dios no es convencer al hombre de que Él es Dios, sino convencer al hombre de su pecado y que reconociendo su condición, pueda encontrarse con la manifestación de gracia divina en la sustitución en la cruz del Calvario, donde el justo murió por nosotros los injustos. El que no hizo pecado fue tratado como yo debía ser tratado, un pecador, para que fuese hecho justicia de Dios en él. Ese es el propósito de Dios. No es el propósito de las experiencias. Es de vidas transformadas. Bueno, pero si mi vida es transformada, es una experiencia personal, sí. Hay cosas que Dios ha transformado en mi vida que si yo no las cuento nadie las sabe. Y algunas no las cuento quizás porque me dan vergüenza. Y cuando nosotros conocemos a Dios, hay algo de lo que empezamos a callar y lo hacemos por vergüenza. Y es nuestra propia condición. Allá en Paraná hay un hermano al que amo mucho, Carlitos, que estuvo en la lista en su época de la Interpol. No podía salir del país, era muy buscado, estuvo preso. Yendo a visitar a su madre, estando preso, porque se moría, la que hoy es su esposa le predica el Evangelio. Y pasaron muchos años. Y un día hablando con él le digo, Carlitos, ¿por qué no contás tu experiencia? Porque cada vez que hablo con vos me contás algo nuevo y la verdad que es tremendo. Y me dijo algo que me hizo pensar. Y me dice, es que a mí me da vergüenza ante Dios decir lo que hacía. Me da vergüenza ante Dios. No ante las personas, pero sí ante Dios. Y Dios tiene que seguirme cambiando. Y de a poco, cuando ve personas en su condición, se acerca, habla, y habla de lo que tiene que hablar. Habla de lo que Pablo decía en 2 Corintios 1, 3 al 5. El conocimiento experiencial de Dios en mi vida es un conocimiento de consuelo, que tiene un propósito, no de exponerme, sino de ¿qué? Consolar a otros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con la misma consolación con que soy consolado, consuele a los demás. El propósito de Dios es que le conozca más, y en el conocerle más, que pueda ser de bendición a quienes están en la misma situación. No exponerme a mí mismo, sino que Dios sea expuesto. Que Dios sea expuesto. A través de acercarme a alguien y decirle, ¿sabes que yo te entiendo? Hace poco tiempo, voy a usar una expresión que usó Jaime. Todos saben que falleció la esposa de... es la edad, ¿no? Es la edad. Que no la tenía en mente. Esto sí no lo tenía en mente. De Eduardo Cartea Milos. Y el mismo día estábamos hablando con Jaime y me dice, la verdad que dice, no, me cuesta asimilarlo porque anoche hablé con él sobre la salud de su esposa. Dice, yo y cuando lo llamé, le dije, yo te puedo entender,
porque sé lo que es a esta edad perder a quien te acompañó toda la vida. Misma experiencia, mismo Dios, diferente consuelo, ¿eh? Garantía que el consuelo es diferente, porque el consuelo es personal. Es una relación entre Dios y yo. No se lo dijo desde un púlpito, no se lo pudo decir personalmente por la distancia, pero decir, te llamo porque yo puedo saber cómo te sientes. Y arrancó, y bueno, no voy a contar la intimidad de la conversación, pero fue muy lindo escuchar eso. Es eso el obrar de Dios en mi vida. No es admirarme por lo que Dios ha hecho en mí o a través de mí. No es buscar creer en el Dios que hizo algo en mí, sino es creer en el Dios que te puede transformar a vos, que es el Dios de la Biblia. No es el Dios de las experiencias. Porque te puede asombrar el Dios de las experiencias de otros, el de las mías, el de Ricardo, el de cualquier hermano. Y decir, yo quiero ese Dios. Sí, pero vos no tenés esa realidad. Vos no tenés una pinturería. Entonces no vas a vivir lo que le pasó a él. Vos no estás sembrando. No podés saber lo que le pasa a Jorge ahí en el campo. Ah, pero cuando contó yo quiero ese Dios. Sí, porque querés ese Dios, lo podés tener. De hecho, lo tenés si tenés a Cristo en tu corazón. Lo que te falta es conocerlo. Porque cuando llegue el momento se va a manifestar de esa manera sobrenatural en tu vida, en circunstancias que no lo vas a poder creer. Pero nunca anheles el Dios de otros. Porque eso habla de que le estás dando la espalda a Dios. No repitas el mensaje de otros. Porque el mensaje de Dios sos vos, soy yo. Y venían a Jesús, Jesús los sanaba y Él les decía, ¿te queremos seguir? Y Él les decía, no, andá. Y dos cosas pedía. Una, cumplí lo que la ley dice, presentá los sacrificios. Eso se los dijo a los que tenían lepra. Y a los otros les dijo, vuelvan a su casa y cuéntenle en su casa las maravillas que Dios ha hecho en ustedes. El próximo miércoles veremos rápidamente el punto 4 y 5 para completar, y bueno, veremos en lo que el tiempo nos permita los atributos del Dios de la Biblia, que nos va a permitir conocerlo un poquito más. Que Dios bendiga su palabra. Gracias, Nelson. Gracias a Dios por utilizarlo a Nelson. Bueno, vamos a poner unos motivos de oración. Ahora nos vamos a separar para orar. Vayan pensando si alguno tiene motivo, entonces lo podemos poner. Vamos a estar orando por las actividades de la iglesia. La mayoría de los que estamos acá estamos involucrados en trabajo para el Señor, en algún ministerio, ya sea con niños, ya sea con adolescentes, ya sea con jóvenes. Estemos orando por esas actividades, estemos orando por la reunión de hombres, reunión de mujeres. Estemos orando también por los enfermos. Ahora que llega el frío, todos sabemos cómo son las enfermedades respiratorias y más las personas de edad. Estemos acordándonos también de los misioneros. Estemos orando también por Choco y Alicia, el taller del maestro y el trabajo que ellos están haciendo allí en Recreo. Estemos orando también por el abuelo de Diego, que el otro día nos comentaba que al abuelo le descubrieron un cáncer y bueno, para que él conozca al Señor, si se tiene que ir, que se vaya en paz con Dios. También estemos orando por el barrio del Chelito, las actividades que allí tenemos. Estemos orando que dentro de pronto hay un par de adolescentes, de jóvenes que se quieren bautizar, ya están sirviendo y quieren tomar ese paso para que sea una buena oportunidad para predicar el Evangelio. El 100% de nuestros adolescentes no vienen de familias cristianas
Es una desventaja para nosotros porque es mucho más trabajo, pero es una gran ventaja porque nos da la oportunidad de que esos chicos puedan llevar el Evangelio a su casa o en este caso utilizar una reunión así, un testimonio así para que ellos también, los padres puedan venir y acercarse. Estemos orando también por la obra de Colonia Avellaneda, ahí donde están trabajando en Paraná. Y también estemos orando por este sábado. Yamil nos va a estar comentando, no sé si querés pasar, te alcanzo el micrófono. O vení, pasá. Bueno, buenas noches familias. Le quería comentar que hace 6 años estamos trabajando en Barrio Las Vías. Comenzamos un trabajo pionero y bueno, el sábado estamos organizando un trabajo evangelístico que va a venir un grupo de folclore cristiano de la iglesia de Calle Corrientes, van a venir peluqueros, van a venir de la iglesia del norte y de la calle Belgrano de Santo Tomé a apoyar la obra. Y bueno, básicamente se va a hacer un ropero, si aquellos que quieren o tengan ropas para traer no hay problemas. El tema de los alimentos, lo que se hace no se reparte, sino que se guarda para los viernes con Lucho, que se convirtió hace poco y lo estamos discipulando. Cocinamos con ellos y los martes hacemos visita y discipulado. Y bueno, sobre todo también Tomás va a contar su testimonio, así que lo que le pedimos es, lo principal es que estén orando por la lucha espiritual que vamos a tener hasta el sábado, y aquellos que quieran participar para evangelizar, para darnos una mano, están invitados y para que conozcan la obra que estamos haciendo allá. Bueno, eso es básicamente lo que vamos a hacer. Muchas gracias. Las mejores batallas, las mejores batallas se ganan de rodillas, dice un dicho por ahí. Y la lucha espiritual ya está librada. Y el Señor, este sábado se va a predicar el Evangelio, pero estemos orando nosotros. Involucrémonos por lo menos en la oración. No solamente ahora que vamos a estar orando, sino también mañana, pasado, en estos días. Estemos también orando, porque sabemos que una cosa es orar por una actividad de la iglesia, orar por cosas que son importantes para nosotros, pero cuando uno va a predicar el Evangelio en un lugar y todos sabemos lo que es la vía, porque por ahí nos cuentan, sí, porque en la vía pasó esto, hay esto, y todos sabemos el problema que hay, pero a las tinieblas se la combate con la luz, y como dijo el Señor dijo que nosotros somos la sal y somos la luz. No nos podemos amontonar acá adentro, un paquete de sal amontonado acá adentro no sirve para nada, tenemos que desparramar el Evangelio. Y es una buena oportunidad para estar involucrándose en la obra, pero también estar orando. Primero, orar, para que el Señor ya vaya trabajando. ¿Alguno tiene otro motivo? Sí, 3 motivos de oración. Ya hace un tiempo Sebastián está teniendo problemas de presión. Ahora está trabajando, así que estemos orando por él para que pueda estabilizar su presión. Mañana, si Dios quiere, a eso de las 9 de la mañana, Lucas va a ser operado de vesícula, aquí en Esperanza. Así que también estar orando por Lucas. Y en cuanto a mi enfermedad, mañana tengo turno con el médico y vamos a pedirle una fecha, principio de julio, para poder ser operado. Bien. ¿Otro más? ¿Alguien tiene motivo? Si no, aprovechemos ahora que nos vamos a orar de a dos, compartamos los motivos más personales entre nosotros y estemos orando entre nosotros. Acuérdense también de orar por las autoridades de la iglesia, para que justamente lo que hablamos hoy de la sana doctrina se pueda mantener. Bueno, oramos. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no